Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Ya encontraron? Vamos a leer, yo no sé si ustedes alguna vez habrán leído del verso 4 al verso 11. ¿Habrán leído? Parece que no. Como no lo han leído, lo vamos a leer hoy. Yo sí lo he leído unas cuantas veces. La verdad, casi que me sé algún pedacito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es Él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es Él mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pueden sentar. Quiero hablarles hoy de la profecía. Aquí aparece como un don. Hoy quiero plantearles dos corrientes que hay con respecto a la profecía. ¿Por qué lo hago? Porque hay temas en la Biblia que uno directamente puede decir que es así, que no necesita ninguna interpretación, porque simple y llanamente está, y como dicen por ahí, y punto. Ejemplo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Todos sabemos que eso no hay ni que interpretarlo, hay es que aplicarlo. Pero cuando entramos al campo de la profecía, ahí sí tenemos que entrar a hacer análisis, porque hay dentro de la misma iglesia inclusive diversos corrientes o diversas corrientes de pensamiento. Básicamente dos. Uno, dicen que la profecía no está vigente, que ese ministerio profético de Efesios 4, como el ministerio apostólico, son cosas del pasado. Yo he escuchado a algunos dentro de nuestra misma iglesia que piensan así. También hay otra corriente que pensamos que están vigentes. El objeto de esta enseñanza es que después de usted escucharla, tenga la capacidad de ubicarse en el pensamiento, que no afectando la salvación de ninguno, sí puede ayudarnos a establecer diferencias a fin de que en un momento determinado no resultemos enredados. Ya
Entonces, aquí está hablando de don de profecía. Desde mi pequeño conocimiento, quiero que establezcamos diferencias entre oficio profético, don de profecía y ministerio profético, que son tres cosas que de alguna manera tienen algo en común, pero que en los tiempos y en la aplicación son diferentes. Entonces comencemos por decir lo que ya Jesús dijo en el Evangelio de Juan. La ley y los profetas fueron hasta, díganlo, hasta, eso es lo que dice Jesús, ¿no? Perdón. La ley y los profetas fueron hasta ¿cuándo? ¿A qué clase de profecía se refería el Evangelio de Juan? Al oficio profético. Cuando usted mira la profecía en el Antiguo Testamento, y de una manera particular, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Jonás, usted descubre cómo Dios llama a un hombre, le entrega una misión, el hombre va y la cumple y no vuelve a aparecer. Entonces usted lee: y vino el Espíritu de Jehová y habló conmigo diciendo: Hijo de hombre, ponte en tus pies y hablaré contigo. Ve y dile a la casa de Israel. El profeta va, dice lo que Dios le dijo que le dijera al pueblo, pero el profeta ¿qué? No vuelve a aparecer hasta que otra vez Dios quiere enviar ¿qué? Un nuevo mensaje a determinado pueblo a través de ese profeta. Por eso usted lee: y vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Y me habló Jehová: ve y di. Porque ellos cumplían un oficio, el de ser un profeta. Pero, ¿qué es la profecía? La profecía tiene impreso tres mensajes. Uno, denunciar el pecado. Dos, hacerle saber al pueblo acerca de la consecuencia que se tiene por causa de él, o sea, el juicio. Y tres, la oportunidad que hay en Dios si se abstienen de hacer lo malo. Entonces, Dios mandó a Noé, advirtió la consecuencia, denunció el pecado, la consecuencia, pero también había una opción: entrar al arca. Dios envió a Jonás a pregonar, diciendo que había un juicio, que tenía una causa, pero que había una oportunidad. Gracias a Dios, los ninivitas entendieron el mensaje, se convirtieron y en Dios encontraron ¿qué? La oportunidad. O sea, la profecía no es adivinación. Debe quedar claro eso. Algunos confunden la profecía con adivinación. Entonces, por eso a esta hora hay gente en centros políticos escuchando: el Espíritu Santo dice que si usted pone cuidado a la profecía que le digo ahora, va a ser otro corrupto, porque esos son los políticos. Así no funciona la profecía. Eso que el Espíritu de Dios me dijo, me habló,
que usted. Así no funciona. La profecía tiene un fin: denunciar el pecado, hacer consciente al pecador de las consecuencias del pecado y brindarle una oportunidad si se abstiene de seguir en el pecado. Esa es la profecía. ¿Qué hace Dios? Usa un instrumento, toma el control de un individuo y lo pone a hablar lo que Dios le dice que hable. ¿Me hago entender? No es que me comí unos frijoles trasnochados y me vengo para la iglesia a profetizar como una cotorra. No. El oficio profético fue ¿hasta cuándo? La ley y los profetas fueron ¿hasta cuándo? Díganlo duro, ¿hasta cuándo? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, si es verdad, digan amén. Luego aparece el don de profecía, que es el que aparece aquí. Dios siempre ha querido tratar con el hombre en diferentes tiempos. Léalo en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces resulta que cuando llega el avivamiento en la iglesia primitiva, pues de hecho es una nueva época. Se arranca de cero. Se establece un nuevo sistema que ya no es exclusivo para un determinado pueblo, sino que Dios le da cumplimiento a lo que está escrito en Joel capítulo 2, verso 28. ¿Cuántos lo recuerdan? En los postreros días, dice Dios. ¿En qué? En los postreros, después, al futuro. Al futuro del profeta que está hablando. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y habrán señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Era una qué? Dios le está diciendo a los lectores del Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, a través del profeta, que viene un tiempo maravilloso donde Dios va a abrir la puerta para todos. Hasta el momento, Dios es para el pueblo de Israel. Ellos son los dueños de los pactos, de la ley, del culto y de las promesas. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Esa profecía, el capítulo 2 del libro de Hechos, ustedes leen que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un viento recio que sopló en la casa donde estaban sentados, y fueron ¿qué? Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y habían allí peregrinos de todas las naciones bajo el cielo, pues habían ido a la fiesta del Pentecostés. Resulta que ante tanto mensaje de Dios en diversidad de idiomas, los que habían ido a la fiesta, observando a los que hablaban,
les decían: oiga, pero estos son galileos. ¿Cómo les escuchamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Otros burlándose decían: ¿están llenos? ¿Y qué dijo Pedro? No, señores, no se equivoquen. Estos no están ebrios como ustedes suponen. Mire la hora que es. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la profecía de Joel. ¿Cuál? Que en este tiempo que estamos viviendo es donde se cumple lo que Joel dijo allá, siglos antes. Entonces se inicia una nueva época, que es la época en el orden dispensacional de la gracia, que generalmente le llaman la era de la iglesia. Entonces, para esa gente que tiene una visión nueva, una experiencia nueva, ya no va a funcionar el Antiguo Testamento como hoja de ruta para vivir su fe. ¿Por qué? Porque la circuncisión no va, porque guardar el sábado no va, porque el celebrar las fiestas judías no va, porque el practicar todos los ritos que tenían ellos no va. Entonces esa iglesia naciente necesita una hoja de ruta. Como no está escrita, entonces Dios usa el don de profecía. ¿Para qué? Para decirle a la iglesia cómo debe de ser los modales, la hoja de ruta a seguir. Pues a diferencia de los israelitas, los cristianos no guardan el sábado, los cristianos no se abstienen de comer ningún alimento, los cristianos entienden de que no existen lunas nuevas, ni días de fiesta, ni días de reposo, ni ninguna festividad. Los cristianos entienden que el verdadero reposo es Jesús y que Él es nuestra mayor fiesta. Una de las mejores enseñanzas con relación a lo que estoy hablando está en Hechos capítulo 15, cuando se da el primer concilio. Y la mejor manera de entender que todo aquello quedó archivado es leer la carta a los Gálatas. Si usted lee la carta a los Gálatas, no habrá razón para que usted pregunte: ¿por qué no hacemos como aquellos en el Antiguo Testamento? Como hay algunos hoy que se colocan hasta, ¿cómo llama? La gorra esa. Y lo digo pues para el mundo gentil. El que es israelita, israelita es. No han entendido el evangelio, vaya. Pero algunos presuntos cristinos que dicen que entienden el evangelio andan por ahí, y creo que hasta de aquí se llevaron a alguien con el argumento que hay que vivir aquello. Y entonces Pablo sale al camino para decirle que los que piensan así han caído de la gracia, han pervertido el evangelio. Porque el evangelio no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en luna nueva, ni en días de reposo. El reino de Dios consiste en poder del Espíritu Santo, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento se da dos situaciones muy importantes. Una, la de la emocionalidad. ¿Cuál es esa? Hablar en lenguas. Todos quieren hablar en lenguas. Todo el mundo quiere hablar en lenguas. Y en Tesalónica se da el otro extremo. Todo el mundo quiere profetizar. Son los dos extremos.
Entonces, Pablo le dice a los corintios, las lenguas son un don, pero tienen un fin. A los de Tesalónica les dice, no desechen la profecía. Lo que tienen es que aprender a oír y establecer la diferencia si la profecía que escuchan se ajusta al mensaje cristocéntrico y a los postulados apostólicos. Si no, descártenla. ¿Por qué? Bueno, porque mientras que en Corintios se entretenían hablando en lenguas, en Tesalónica se entretenían profetizando, y resultó que en todo ese boom de profecías habían profecías falsas, donde se incitaba a la gente a temas tan complejos como no creer a la doctrina de los apóstoles. Es más, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que por ahí se levantaron unos caballeros diciendo que la resurrección no es para ahora, que eso es cosa del pasado. En ese tiempo hubo un movimiento muy complejo, porque la iglesia está siendo guiada no a través de la palabra, sino a través de la circunstancia. En el momento que se congregan, Dios usa, pero también puede darse que alguien que vive cazando errores se quiera hacer pasar por alguien para inducir al pueblo a cometer errores que le pueden hacer perder su salvación. Entonces, en ese tiempo aparece el don de profecía, buscando con ello que cuando el pueblo se congregue, reciba el hombre de Dios, el creyente, la píldora profética, la cual él debe de transmitirle a la congregación, a través de la cual le da 3 enseñanzas: exhortación, consolación y edificación. Porque la profecía, en el manejo del don, tenía esas 3 finalidades: edificación, exhortación y consolación. Edificación, enseñanza; exhortación, corregir; consolación, dar ánimo al pueblo. Era eso lo que se buscaba. La iglesia no tenía lo que usted tiene hoy. Tal vez usted no alcanza a valorar lo que tiene en las manos, pero usted supiera el valor de lo que tiene en las manos. Ay, hermano. Entonces retrocedámonos al año 50 después de Cristo. Estamos reunidos aquí, no tenemos la carta a los Corintios, no tenemos las cartas, nada. Tenemos de Malaquías a Génesis. ¿Cómo hago para predicar la doctrina de la justificación, de la santificación, del verdadero reposo, del Espíritu Santo, si no está? Complicado. Por eso es que es tan importante tener en cuenta las cartas, porque ellas son el resultado de lo que Dios le dice al hombre que le diga al pueblo y que quede impreso, para que hoy usted no esté tras profetas, sino que más bien esté frente a la palabra profética más seguro. Usted verá si alaba a Dios. Entonces Pablo dice, lo vamos a leer otra vez en los días venideros, que estamos estudiando esta carta, que a veces nosotros
confundimos. Entonces le damos importancia a una sola cosa y se nos olvida que lo otro es igualmente importante y que tiene una función en el cuerpo de Cristo. Pero como nosotros somos tan emocionales, solo nos dedicamos a una sola cosa, desconociendo la otra riqueza que hay, que usted está llamado a disfrutar, pero que para disfrutarla usted tiene que tener ¿qué? Conocimiento. Conocimiento que queremos que usted lo tenga a través de estas enseñanzas. Entonces el don de profecía era el que funcionaba en el momento, según la circunstancia, no dándole pie a ninguno para decir yo soy el profeta, como abundan hoy en el mundo e inclusive dentro de algunas iglesias. Hay algunos que se autoproclaman profetas. Que en el Boyacá no aparezca ni uno porque no le creo nada. Yo creo a la palabra profética. Estuve en una iglesia donde el boom de la profecía era tal. El Espíritu Santo dice que mi siervo Julano comience el culto, que mi siervo Julano lea la Biblia, que mi siervo Julano cante el himno, que mi siervo Julano cante los coros, que mi siervo Julano colete la ofrenda, que mi siervo Julano predique, que mi siervo Julano haga la oración de despedida. El pastor un cero a la izquierda. Exactamente como los cuáqueros. ¿Han tomado avena cuáquer? Lean la historia de eso. Estuve en una iglesia donde, entre comillas, hubo un culto tan maravilloso que el Espíritu Santo se manifestó y hubo heridos. Yo estuve en ese culto. No es que me contaron, yo estuve. Comenzaron a las 9 y a las 2 de la tarde todavía había un avivamiento y había gente herida por el Espíritu Santo. Eso le pasa a la gente, niña, que no debe de estar creyendo cualquier tontería, siendo manipulados por algunos que solo buscan mover emociones, así la gente se quede sin el verdadero conocimiento que le sirva para seguir el camino que está por delante, que entre otras cosas ya no nos queda mucho. Gloria a Dios. Estuve en una iglesia donde el Espíritu Santo decía: saquen a Julano para el cañabuzal y denle garrote. Sacaban la persona y a darle garrote en el cañabuzal. ¿Tú crees que el Espíritu Santo hace eso? Pero cuando uno es niño cree cualquier cosa. Por eso los que predican deben de saber qué predican. Predicarle al que sabe no es problema. Predicarle al que no sabe sí es problema. Porque puede llevarlo a un fracaso. Y la idea aquí es que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia no tenía cómo dirigirse. Entonces todos se congregaban y esperaban que llegara el telegrama. Posiblemente era de Dios, posiblemente no. Y eso llevó a la iglesia de Tesalónica a decir: no más Espíritu Santo en esta iglesia. Lo que hace que hemos dado libertad al Espíritu Santo, tenemos problemas porque Julano profetiza aquí y Julana profetiza allá y el otro profetiza, y lo que este dice contradice lo que este dice, y lo que el otro dice contradice a los dos. Es una locura. No más Espíritu Santo. Y se dio cuenta Pablo y les mandó una carta.
no apaguen al Espíritu Santo. Porque si algo debe de tener claro esta iglesia, es que estamos aquí no por los líderes que tenemos, sino por el motor que es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero que cuando no tenemos la madurez, el conocimiento, podemos ser engañados como pasó allá. Entonces Pablo le dice, número 1, no apaguen al Espíritu Santo. Número 2, no menosprecien la profecía. Habían tumulticos. Oye, ¿qué tal te pareció el culto hoy? No, yo no sé, esa profecía como que, no, pero mira, no, que va, yo no creo, eso no debe de ser así. ¿Cómo así que Jesucristo viene? Ya Él vino. ¿Y cómo eso que uno se muere y se descompone y que luego vuelve y se junta todas esas partículas y aparece un tipo otra vez con... yo no creo ese cuento. Ahora que uno se va a salir de aquí como volador sin palo y que se va. Eso no es así. Formaban sus discusiones. Entonces Pablo les dice, no la menosprecien. Y aquí va un garrotazo para los que les gusta leer cualquier basura. Basándose en el texto, examinadlo todo. El texto no se refería a leer cualquier basura. Era a examinar la profecía. Si la profecía que se estaba dando en el culto se ajustaba a lo que ellos habían aprendido, a lo que los apóstoles habían enseñado, a lo que habían visto y oído de Jesús, es palabra de Dios. Pero si se salía que, por ejemplo, usted tiene que alarse este dedo hasta que le crezca 50 centímetros para poder salir en cuerpo astral y ir a otros universos, o usted tiene que participar, como dice a Samael a un Beor, del bautismo seminal y del matrimonio no sé cuál. Esas profecías podían salir, pero los cristianos decían, no, eso no es del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia habla así. Gloria a Dios. Pero una vez que ya tenemos, no necesitamos mendigar profecía de nadie. Alguien dirá que soy soberbio. Interprételo como quiera. Yo digo algo con autoridad del Espíritu y de la palabra. Tenemos la palabra profética. Usted verá si alaba a Dios. Estaba leyendo un libro que dice lo que no está escrito en los evangelios de Jesús, que es más importante que el Nuevo Testamento. Imagínate. No tener ese tipo aquí para darle un bibliazo. Ay, no sean mal pensados. Yo quiero leerles un versículo que de pronto les puede ayudar. Yo testifico a todo aquel, dice Dios, que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro. ¿En cuál libro? Que si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Ustedes no se pongan a creer tanta basura. Creamos a Dios a través de haciendo uso de lo que Jesús mismo dijo. El que cree en mí, como dice. Hoy hay profetas y apóstoles, visionarios, revelacionarios, revelados, renegados y de todo. Y a uno le llama la atención que le escriben, lo llaman. Pastor, ¿usted qué opina de esto, de aquello? Mi respuesta simple. Usted está en condiciones de decidir. ¿Crea a la basura o crea a Dios? No tengo que explicar nada.
Yo creo como dice. Crea así. Crea como dice la Escritura. No te vas a perder. Vas bien. Vas bien. Lámpara es a mis pies tu palabra. Alaba el nombre de Cristo. ¿Puede funcionar el don de profecía hoy? Sí. Pero en momentos únicos, en lugares únicos y en circunstancias únicas. ¿Está claro? Tenemos aquí con nosotros el profeta fulano de tal. Él nos va a profetizar para el año 2025. Se para el bandido y dice: yo les profetizo que el otro año es el año de la prosperidad, de donde van a llenar los bolsillos, donde su familia va a estar muy bien, donde van a haber muchos bienes. Dios te va a dar un BM. Y la gente cree todas bobadas. Y resulta que le viene el COVID número 80. A mí me encanta Dios, el Dios que yo predico. Porque Él no necesita de bobadas. Él le dice a usted cómo tiene la bendición y ya. Y nos hace conscientes que la bendición de Dios no está en los bienes que poseemos. Son añadiduras. La más grande bendición que un pecador puede tener, sentir a Dios en el alma. Es hablar con Él en la mañana, al mediodía y en la tarde. Es clamar y es saber que responde. Es ir de viaje y darse cuenta que no va solo. Es estar frente a la adversidad y ser consciente de que hay alguien que está ahí diciendo: no temas, yo estoy contigo. No importa la circunstancia. Alaben el nombre de Cristo. Tres, ministerio profético. Recuerde que el oficio profético fue ¿hasta cuándo? El don de profecía tuvo un auge muy interesante en la compilación de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Y cuando entramos ya al ministerio profético, entonces aparece en Efesios 4. Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús. Constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. Con un objetivo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero quedémonos en la palabra profeta como ministerio. ¿Qué es el profeta? En el Antiguo Testamento, el hombre que le hacía escuchar al pueblo lo que Dios tenía que decirles en tres campos. ¿Cuáles? Que han pecado, que hay una consecuencia, pero que hay una oportunidad. ¿Qué hacía el don de profecía o hace el día que Dios lo quiere utilizar? Porque está aquí. Yo creo que el don de profecía está aquí. ¿Cuándo lo usará? El día que Él lo decida. Y no será Pepe ni Lola, el profeta o la profetisa. Será Dios que da la profecía en el momento que el hombre lo requiera. Porque eso es lo que leemos aquí. Todo esto lo hace el mismo Espíritu. Para que usted no saque pecho diciendo que soy más consagrado. Usted simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Déjese guiar por Dios y le va a ir bien. No busque gloria, no busque reconocimiento. El único que merece toda honra, toda gloria, todo honor, todo reconocimiento es el que ha repartido el Espíritu Santo a cada uno en particular
según su voluntad. Entonces, ¿qué hace el ministerio profético? Si el don era edificar, exhortar y consolar, ¿qué hace Dios a través del ministerio profético? Exactamente lo mismo. Denunciar, hacer saber la consecuencia y la oportunidad. Cada vez que un santo de Dios o una santa de Dios está frente a un auditorio, no he encontrado todavía alguno tan sobrado que pueda decir: bueno, hermanos, yo les voy a predicar. Estaba bajo un palo de matarratón y estando allí, pues me encontré que salió una rata de un hueco y fue tanto el susto que me tocó correr e invocar, yo que sé, las ánimas benditas. Todavía no he encontrado un loco así. Y si algún día apareciera aquí, yo lo bajo. Porque aquí nos paramos es a predicar. Entonces, por eso Darwin se para aquí y dice: vamos a leer la palabra y vamos a orar para que Dios nos... Entonces, cuando un hombre de Dios, una mujer guiada por Dios, guiados por Dios, tienen la autoridad del Espíritu delegada a través de la iglesia para exponer, ese hombre, esa mujer está cumpliendo un ministerio profético. Claro, la idea es que nosotros nos demos cuenta que los dones están en la iglesia, pero que cada don va a funcionar en el momento que Dios lo requiera. No se hace para poner contento a nadie o para que un juez diga que sí o que no, porque el único que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Pues Él escudriña aún lo más profundo de Dios. Me encantó lo que Pablo dijo. Un día se pone a hablar acerca de la problemática que tiene confundidos al calvinismo y a otros. Y él se pone a hablar, que incluso hasta estaba enredándose Pedro para entenderlo, ¿no? ¿Lo han leído? Como nuestro amado hermano Pablo ha escrito en algunas de sus epístolas cosas difíciles de entender. Él hablaba de ese pasaje complejo que aparece de Romanos 9 a Romanos 11. Es un pasaje muy interesante donde se habla de la soberanía y de la elección. Y la mala interpretación, desconociendo desde el capítulo 1, hace que la persona se confunda. Porque la carta a los romanos está dirigida a dos pueblos, de los cuales Dios hizo un solo pueblo. ¿A quiénes? A los judíos primeramente y también a los griegos o gentiles. Y en ese orden de ideas es que se da la tesis que Pedro no pudo entender fácil y que muchos hoy no lo han podido entender. Entonces Pablo comienza a explicar acerca de toda esa temática del señorío, de la soberanía, de la libre elección, del por qué culpa, del por qué él dice que no es del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Y hacen un enredo doctrinal impresionante que ha hecho que muchos se condenen pensando que viviendo de cualquier manera son salvos, porque salvos son y viven de cualquier manera. Entonces Pablo, en esa enseñanza, llegó un momento donde dice: oh, profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Déjenme así pensar dentro de mis locuras. Yo voy aquí, ¿a cuánto les ha pasado entrando a un centro comercial estrellarse con la puerta de cristal? Bueno, eso le pasó a Pablo. Él va trazando y de pronto, ¡pum!, dice: inexplicable. ¡Qué profundidad! No alcanzo a ir de aquí para allá.
Eso es lo que me encanta de la humildad de Pablo, llegar a entender de que no se las sabía todas, de que hay uno que está por encima de todo. A Él sea la gloria en este día y por la eternidad. Entonces vamos a creer como dice la Escritura. ¿Los dones son una realidad? Sí. Hoy hablamos de esto de la profecía. Próximo domingo hablaremos de otros que vienen ahí. Y luego entraremos a hablar de dones ministeriales, cada uno en su sitio, que ojalá la iglesia aprenda a valorar a cada uno de sus pastores, pues al final son los hombres que Dios ha puesto. Y tiene un propósito con ellos para bien de la iglesia. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias?